porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta que el mundo en el que vivimos es un mundo caído y produce efectos en cada uno de nosotros. Amén. Y como les decía hace unos días, la amargura es una de los pecados, fíjense, ¿no? De los pecados más, ¿cómo se puede decir? Más contagiosos, desde luego, mega contagioso, pero más difícil de extirpar. ¿Amén? Hay una enfermedad que se llama las infecciones en vías urinarias, ¿no? Híjole, esas son difíciles de extirpar, hermano. Pareciera como que ya se curaron, ya se atendieron, y después vuelven a salir después de un par de meses, después de una semana, ahí está otra vez, y nosotros a veces pensamos que la cuestión de la amargura es algo que pues no, ya lo tenemos dominado, ya lo tenemos bajo control en nuestras vidas, y la verdad de las cosas es que cuando empezamos a escarbarle un poquito, nos damos cuenta que no es así. Y una de las cosas más graves de la amargura es que a veces no la consideramos un pecado. A veces pensamos que la amargura simplemente es una respuesta, una acción, una reacción del hombre ante una situación y punto, pero no nos damos cuenta que es una puerta que el diablo toca con insistencia para destruir. Amén. Quiero hoy usar dos pasajes de la Escritura para que podamos darnos una idea de qué es este tema, cómo funciona, cómo opera esta herramienta del enemigo que es la amargura. Amén. Vivimos en un mundo caído, ¿cuántos dicen amén? Y en el mundo caído experimentamos injusticias. Amén. Hace unos meses, ya no recuerdo cuánto, un par de semanas o algo así, menos de un mes, estuvimos teniendo una reunión sobre sanidad, ¿se acuerdan? Milagros y este tipo de cosas. Entonces, mientras estábamos hablando de eso, comentamos que el ser humano como un ser trino, no es un ser trino con divisiones específicas, el espíritu, el alma y el cuerpo, ya como si fuera un rompecabezas, no, sino que el espíritu, el alma y el cuerpo se encuentran perfectamente entrelazados como una amalgama. Amén. Como algo que está unido. Uno no puede decir, mira, aquí está, hasta aquí está el espíritu y después de aquí ya es cuerpo y después de aquí ya es alma. No. Estamos perfectamente unidos, y la obra del enemigo en este mundo caído es afectarnos en alguna de las áreas de nuestra vida, física, emocional o espiritual, para enfermarnos. Amén. Para que estemos por debajo, viviendo por debajo de lo que Dios quiere que vivamos. Amén. Y este tema es un tema impresionantemente amplio, por eso no se va a poder tocar en una sola reunión. Probablemente sea los miércoles cuando esté predicando sobre este tema. Quizá Dios nos lleve a predicar el domingo sobre este mismo, pero bueno, la idea es los miércoles vamos a estar teniendo este tema, ¿ok? Así que ayúdeme a orar para que Dios nos ayude en esta noche. Padre, te quiero agradecer en el nombre de Jesús, porque sé que tú eres el que estás inspirándonos para poder enfrentar o tocar un tema que es tan importante, un tema que es tan trascendente, un tema que es tan relevante, Señor, en el mundo actual. Padre, te pido en el nombre de Jesús que abras nuestro entendimiento, que hables a nuestras vidas, que uses, aleluya, mi vida, y que me permitas a mí ser un canal correcto, Señor, de tu gracia y de tu verdad, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Vámonos primeramente al libro de Génesis, en el capítulo 27. Génesis 27, ahí empezando la Biblia. Una historia súper conocida por la mayoría
de los creyentes. Génesis 27, vamos a leer. Ahí en todo el capítulo 27 está la historia. Mi Biblia dice como subtítulo, como Jacob, ¿qué? Jacob obtiene la bendición de Isaac. Isaac, el hijo de Abraham, tuvo 2 hijos mellizos. El mayor era Esaú y el que nació mucho tiempo después, como 15 segundos, era Jacob. Entonces, a veces son minutos. Entonces, entre ellos dos había una situación especial, pero para poderse llevar a cabo esta situación, que Jacob tuviera el lugar, que Jacob obtuviera el punto de una bendición, se hicieron ciertas cosas que son un poco interesantes. Entonces, Génesis 27, amén, versículo 32. Para cuando esto se da, Isaac ya es viejo y quiere derramar su bendición sobre su descendencia, quiere bendecir a sus hijos, ¿verdad? Entonces, antes de bendecirlos, él ya era muy grande y no miraba bien, ya estaba prácticamente ciego. Y antes de bendecirlos, dice: yo quiero que mi hijo Esaú me haga una comida, no, me prepare un chivito, una birria, alguna cosa por el que pudiera ser actual. Y cuando me la prepare, la comamos, voy a poner mi bendición sobre él. Esto se lo dice Isaac a Esaú, pero la mamá o la esposa de Isaac escucha y le dice a Jacob: ¿sabes qué? Arráncate el refri y trae lo que tenemos ahí, tú prepárale y vamos a prepararle a tu papá en lo que Esaú va a cazar al venado y lo trae y no, hombre, de aquí tú ya te apuras. Y así lo hizo. Entonces fue, y además como son un poco diferentes, tú te vas a disfrazar de tu hermano y le vas a decir que está aquí, que te dé su bendición tu padre. Y lo hacen. Y entonces engañan a Isaac y le da su bendición a Jacob. Le da la bendición, una bendición muy importante. El versículo 29 dice, sí, vamos a leer nada más esa parte. Dice desde el 28. Dice: Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinan a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Esa es la bendición que le dio. Entonces, después de que se la da, dice el versículo 31, e hizo él, o sea, Esaú, el guisados y los trajo a su padre y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí todo antes de que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, ya que me ha suplantado 2 veces. Él es un suplantador, un usurpador. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos tus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues haré a ti? ¿Qué pues te haré a ti, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre:
¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí. Y dice ahí, y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y será cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Y luego dice el versículo 41, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano. Amén. Y yo mataré a mi hermano. Jacob suplantó a Esaú y obtuvo por engaño la bendición de su padre. Así que cuando Esaú se da cuenta de esto, entonces Esaú se llena de enojo, se llena de rabia, de coraje, y propone en su corazón: después de que pasen los días de luto, después de que muera mi padre y que ya después, entonces yo voy a matar a mi hermano. Amén. Surgió en él un sentimiento amargo. ¿Estás aquí? Ok. Quédate con esa historia. Ahora vamos a leer en 1 Samuel capítulo 18. Esta es otra historia que hemos leído también y que la conocemos bastante bien. 1 Samuel 18. Dice así en el versículo 6. Dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y dice: y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Capítulo 20, versículos 30 al 31. Ahora, Saúl tenía un hijo que se llamaba Jonatán. Y Jonatán había entablado una amistad muy íntima con David. Y dice el versículo 30, después de que Saúl quería matar a David, le dice ahí: entonces, cuando David no se presentó a la mesa del rey, dice: entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una espada, una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Ahora vamos a pasar al capítulo 24 y vamos a leer los versículos del 11 al 15. Así que cuando Saúl entra en guerra con los filisteos y sale un gigante y desafía a los israelitas, y de los israelitas nadie quiere pelear contra él, y surge ese joven David y enfrenta al gigante y acaba con esa amenaza. Entonces las mujeres, las jóvenes de Israel empiezan a cantar con alegría y dicen: David, Saúl mató a 1,000, dicen, pero David mató a 10,000.
Y entonces estos cantos los escucha Saúl, y Saúl se molesta, le enoja esto. Amén. Y una vez enojado dice, ahora sí, a mí me dan solamente 1000 y a David le dan 10,000. Quiere decir que ya lo único que le falta es el trono, ¿no? Y entonces dice, pues yo lo voy a matar. Y cuando él decide matarlo, Jonatán, su hijo, decide proteger a David. Y en efecto, un día ya lo quería matar. Estaba tocando para él y agarró su lanza y se la aventó a David. Y David dijo, ¿qué óboles? Me hace que aquí no soy bienvenido. Entonces empieza a huir y le dice, oye, le dice David a Jonatán, tengo el ligero presentimiento que tu papá quiere matarme. Y Jonatán le dice, no creo, pues, mi papá, yo lo conozco. No, dice, mira, vamos a hacer un plan. Mañana va a ser la hora de la comida y cuando la hora de la comida yo no voy a ir y vemos su reacción y te das cuenta cómo andarán las cosas por ahí. Sí, cómo no. Entonces cuando llega la hora de la comida dice, ¿dónde está David? No, pues que no está David. Dice, seguramente tú ya me di cuenta que tú estás coludido con él en contra mía, no te das cuenta. Y le dice de groserías a su esposa, a su mamá. Hijo de la perversa y de la rebelde y que no sé qué tantas cosas, o sea que lo que quiero decir con esto es que la actitud que tenía Saúl hacia David no era así como que, ay, pues no, estaba molesto hasta con cualquier persona que se aliara con David. ¿Estamos aquí, hermanos? Entonces le dice, ¿sabes una cosa? Entiende que él, mientras él exista, tu reino y tu vida va a estar en peligro. Así que vas, lo buscas y me lo traes porque hay que matarlo. Y él dice, pero ¿por qué, papá? ¿Por qué hay que matarlo? Ya te dije. Y él, aunque trata de defenderlo, no puede. Entonces, como consecuencia de esto, David huye y anda huyendo, ¿sí? Y mientras él está huyendo, llega un día a una cueva y se mete a la cueva. Y las cuevas son lugares oscuros, lugares difíciles de acceso al fondo de una cueva. Y entonces ahí está David escondido en la parte del fondo de la cueva. Y llega Saúl a esta misma cueva. Se entiende que fue a hacer sus necesidades. Y mientras él está ahí en la cueva, David y su gente está ahí atrás. Y pues es diferente ver desde el fondo de la cueva hacia la boca de la cueva que ver desde la boca de la cueva hacia el fondo, ¿no? Como que ellos se alcanzaban a ver. Dijo, mira, le dijeron sus hombres a David, mira qué oportunidad te ha dado Dios. El que te está persiguiendo para matarte, ahorita Dios te lo puso. Rápido, agárrale y ve y mátalo. Y le dieron hasta un cuchillo y ahí va David a matar a Saúl. Pero cuando va a matarlo, algo pasa en su espíritu que se estremece y dice no, y mejor solamente corta un pedazo de su capa. Después de que corta un pedazo de su capa, Saúl termina y sale de la cueva. Y cuando está ya más o menos a una cierta distancia, a una distancia prudente y toda la cosa, entonces sale David. Y ahí dice en el versículo 11, quizá un poquito antes, dice el versículo 8, también David se levantó después, saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano. Amén. Yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Entonces, yo creo que Saúl volteó a ver su manto y le faltaba un pedacito y el pedacito ahí lo tenía David. Y entonces dice, mira, te pude haber matado. Estabas en mis manos y no lo hice. Dice, conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano,
ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Y vean lo interesante, dice, juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová. Pero mi mano no será contra ti, como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y defienda y me defienda de tu mano. Aleluya. ¿Cómo se genera la amargura? ¿Ya? Tenemos las dos historias. Amén. Jacob le roba, usurpa, lo engaña y le roba la bendición a Saúl, su hermano. Esto es un robo. Esta situación produce un malestar. Por el otro lado, David mata a Goliat y Saúl se siente ofendido, se siente intimidado a causa de que las personas empiezan a echarle porras más importantes, más grandes a David que a Saúl, y entonces se enoja de una manera desmedida. ¿Ok? El mundo en el que vivimos, alguien dijo, ¿no? Hace poquito, dicen, el COVID o el coronavirus SARS-CoV-2, SARS-CoV-2, ya se va a quedar en el mundo para siempre. Ese virus ya va a estar aquí. No va, ya acabamos con el virus y ya no va a seguir aquí. Y va a estar en una constante guerra con el ser humano. Vamos a seguir con el coronavirus y frecuentemente va a haber, aunque cada vez menos, va a seguir habiendo muertes por personas que mueren por coronavirus. ¿Ok? Ya vino para quedarse. ¿Ok? El virus del pecado entró en el mundo cuando el hombre desobedeció a Adán y Eva y se quedó en el mundo para siempre. Todos nosotros, todos los seres humanos, somos susceptibles al pecado. No hay nadie que pueda decir, no, pues yo el pecado, no, yo soy súper ajeno, yo soy una persona muy corta. No. Estamos inmersos en un mundo de maldad y de pecado. Y ese mundo de maldad y de pecado hace que algunas veces nosotros percibamos, ¿no?, que estamos siendo agraviados. ¿Me oyes? ¿Cómo funciona la amargura? ¿Cómo se llega a dar que nosotros caigamos en amargura? Bueno, esto es un proceso. Primero nos sentimos agraviados. Realmente o imaginariamente. Puede ser que verdaderamente seas ofendido o puede ser que tú te imagines que estás siendo ofendido. Por eso hablamos de esos dos casos. Amén. David mató a Goliat y nunca se imaginó que Saúl se sintiera no nada más agraviado, sino amenazado por él. Pero la intención de David no fue voy a matar a Goliat para que entonces las muchachas canten no. Pero Saúl lo percibió como un agravio. Amén. Entonces nosotros, cuando somos agraviados, ofendidos, lastimados, generamos una reacción que es el enojo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos enojamos,
pues como que queremos justificar nuestro enojo. ¿Amén? Queremos justificar que alguien nos ha hecho cosas incorrectas. Y nos quedamos con el enojo guardado. Cuando el enojo se guarda, porque fuiste ofendido, agraviado, cuando el enojo se guarda, entonces nosotros generamos un resentimiento. Un resentimiento quiere decir que volvemos a sentir lo mismo cuando pensamos en aquello que nos hicieron. Volvemos a decir, sí, todo estaba re bien, pero algo pasó ahí que me hicieron a mí. Y dicen que para que una persona memorice bien las cosas, tiene que estar repitiendo y repitiendo las cosas. Y una persona está repitiendo y repitiendo la escena que le agravió, que le ofendió, y al estar repitiendo y repitiendo la mantiene viva y se llena de resentimiento. ¿Sí? Vuelve a sentir lo mismo que sintió la primera vez. Vuelve a sentirse agraviado, vuelve a sentirse enojado, vuelve a sentirse molesto, vuelve a sentirse despreciado, vuelve a sentirse humillado. Cualquier cosa que una persona sienta, lo vuelve a sentir y lo vuelve a sentir, ¿no? Y después eso se convierte en amargura. Eso se convierte en amargura, hermano. Y cuando nosotros mantenemos la amargura, entonces generamos una raíz de amargura. Y cuando tenemos una raíz de amargura, entonces empezamos a contaminar a otras personas con nuestra amargura. Empezamos a compartirle a las personas lo que nos sucedió. ¿Estás oyéndome? Puede ser que haya cosas que sean verdaderamente graves contra nosotros, ¿no? Graves. Fuimos tratados injustamente. Fuimos ofendidos realmente. El chiste es que haya sido real o haya sido imaginario, nosotros empezamos a generar resentimiento y amargura contra las personas. Y el problema más grave es que nosotros no nos sentimos pecadores porque nos sentimos agraviados, y sucede mucho más con los cristianos. Los cristianos pensamos que si no le hacemos algo a alguien, entonces no estamos pecando. Pero si guardamos un resentimiento, no lo miramos como pecado. Si mantenemos una actitud amarga, no pensamos que es pecado. La realidad de las cosas es que es un pecado. Amén. La realidad de las cosas es que es algo que es desagradable delante de los ojos de Dios. La realidad de las cosas es que esta actitud o esta amargura nos puede paralizar en nuestra vida. Nos puede hacer perder el propósito por el cual fuimos puestos o fuimos creados o estábamos en una posición. Por ejemplo, Saúl tenía una posición, él era un rey. Él estaba al frente de una nación. Él podía hacer y trabajar para que la nación de Israel fuera una nación próspera, para que ellos pudieran, como dice la Biblia, hacerse amigos de la agricultura, para que ellos pudieran sembrar, para que ellos pudieran hacer implementos tecnológicos, para que pudieran hacer mucho. Pero en lugar de que el rey Saúl se convirtiera en un hombre con visión y con ganas de hacer que su pueblo
creciera y se desarrollara, se convirtió y pasó toda su vida persiguiendo a David. Totalmente errado del propósito para su vida. Totalmente salido de la voluntad de Dios para su vida. Amén. Entonces nosotros podemos estar aquí y Dios tiene un propósito para nosotros, pero nosotros empezamos a darle vueltas al problema, a la situación que se nos dio, y de ahí la traemos, y ahí la traemos, y ahí la traemos, y en lugar de crecer, en lugar de desarrollar, en lugar de avanzar, en lugar de prosperar, nos quedamos atrapados. Y el reino de Israel tuvo un rey que no sirvió para nada. Se llama Saúl. Amén. Un rey elegido por Dios. Un rey puesto por Dios. No fue alguien que usurpó el lugar del rey. Dios lo puso. Pero él se abrió a la amargura y perdió su rumbo y perdió su vida y perdió su objetivo. Y muchas veces nosotros podemos experimentar alguna situación dolorosa, la cual no queramos soltar. Hay casos extremos, hermano. A veces una persona es traicionada por su esposo o por su esposa. Hay casos en donde hay un caso que una mujer se fue de su casa, dejó a su hijo, a sus 2 hijos y al esposo, y se fue con otro hombre. Y cuando esta mujer se fue con otro hombre, este hombre, se llenó de enojo, de resentimiento y de amargura. Pero antes de que pasara un año, la mujer recapacitó y regresó. Ellos eran miembros de una iglesia cristiana. Y ella recapacita, me parece que a los 4 o 3 meses, algo así, 5 meses, recapacita y regresa y les pide perdón. Le pide perdón al esposo, le pide perdón a la familia. Obviamente, cuando la familia del esposo se entera que esta mujer se fue, pues la familia del esposo se llena también de amargura, se llena también de resentimiento, y aquella mujer no la quiere ni ver. Entonces regresa después de 3 meses, entiende, se da cuenta, se arrepiente, regresa, llega y, oye, perdóname. Van a la iglesia, le piden perdón a la iglesia. Pero resulta que el esposo dice al pastor, pues yo ya la recibí, dice, pero no le he perdonado. No la voy a perdonar. Mi hijo tiene 9, o 5, perdón. El otro tiene 3. Pero cuando crezcan, yo voy a ver de qué manera se la voy a hacer cansar. Hoy, si ya está, ya regresó, ya pidió perdón, ya borrón y cuenta nueva. Pareciera que sí, pero no es así. Entonces una persona dice, ay, pues es que, ¿cómo es posible si ya pidió perdón? Pero es que la ofensa, el enojo, la herida, es algo difícil de manejar, porque uno se siente con la razón para guardar esa actitud. ¿Me oyes? Porque tú es más como cristiano, porque tú fuiste agraviado, porque tú no hiciste lo que tú tenías. Tú estabas ahí y fuiste traicionado, engañado. Y el problema es que se empiezan a repetir las escenas y las ideas. Y entonces la persona empieza, ni siquiera puede dormir. Constantemente está despertando a medianoche, ay, le vuelve otra vez la idea, y entonces pasa esto y se siente con derecho
vengarse de esa persona. Es su derecho. Porque fue engañado, porque fue traicionado. Y puede seguir fluyendo en la vida. Pero el problema está guardado en el corazón. Hay amargura. Y en cualquier momento sale otra vez a brotar esa historia. Y luego empiezan a meterse ideas nuevas. Y que se me hace que a lo mejor pasó esto y que por eso, y empiezan a darse una serie de cosas que hace que la relación camine, pero más bien lo que camina es el tiempo. La relación no avanza. ¿Oyes? Ahora, nosotros podemos decir, ay, joder, pues eso es bien grueso, pues sí es cierto, ¿no? Uno hasta se pone del lado del esposo, no, pues sí. Nada más, ¿qué onda con eso? Pero resulta que que la cosa está ahí guardada. Pero a veces hay situaciones en donde no son aspectos tan graves, tan terribles los que nos pasan y que de alguna manera nos sentimos igualmente agraviados. ¿Me oyes? No es tan grave la falta, no es tan grave la ofensa, simplemente llevaste tu tarea, ¿no? Tu resumen de lecturas. Aquí está mi cuaderno. ¡Ah! No sirve para nada. ¿Cuántos me están oyendo? Ay, que por favor, ¿qué no piensa? ¿Cómo puedes hacer que este es tu resumen? Y ahí se queda esa cosita. ¿Cuántos me están oyendo? Vamos a formar un equipo de trabajo, pero tú no. Es más, no hace falta que te digan tú no, simplemente no te incluye. Y entonces tú dices, no pasa nada. Sí pasa. Te sentiste agraviado, te sentiste desechado, te sentiste rechazado, te sentiste indigno. Y entonces guardas esa actitud y empiezas a generar cosas. Seguro que, claro, como yo hago esto y como aquella persona no hace así, entonces por eso es que es contra mí. Y luego empiezas a compartir, porque otra de las cosas que tiene la amargura es que es algo que le gusta compartir, hacer chisme. Cuando una persona es agraviada y le cuenta a otra persona el agravio, normalmente la forma en la que cuentas el agravio es con ciertos énfasis. Según tú, muy imparcial, pero no es cierto. Le estás echando pimienta y aderezando el chisme, ¿no? Y fíjate nada más. Y cuando pasó esto, yo, pero ni me había dado cuenta, pero ¡ay! Y estás diciendo que las cosas, no, ahí está la amargura. Y no fue algo grave, no fue tan terrible, no fue que tú te engañó, te traicionó, no, simplemente dijeron, ¿sabes qué? Sigamos adelante. Y no me tomó en cuenta. Y yo que he estado esforzándome, vengo un día al mes a la oración y ni siquiera se dan cuenta lo que significa para mí eso. Y entonces empezamos a masticar el malestar. Empezamos a masticar y a sentirnos despreciados, desechados, no nos tomaban en cuenta. Es grave esta cuestión de la amargura, porque cuando reaccionamos con enojo, nosotros, sin darnos cuenta, empezamos a generar enfermedades en nuestros cuerpos. Empezamos a mirar los efectos en nuestra propia vida. Surge el cáncer, surgen las, ¿cómo se llaman las de la cáncer? No, las de las úlceras. Surgen las úlceras, surge el insomnio, surgen todas esas cosas. ¿Qué será? ¿Por qué será? ¿Quién sabe? Pues yo estaba también. Ahí hay algo guardado. ¿Me estás oyendo?
El problema más grave de la amargura es que es algo que Dios dice que debe de extirparse de nuestras vidas, que nosotros, dice, quítese de vosotros toda amargura. Efesios 4:31. Cuando habla de la nueva vida en Cristo, vean lo que dice, la nueva vida en Cristo. ¿Sí dice así su Biblia ahí? Efesios 4, antes del 17, ¿cómo dice como subtítulo? ¿Alguien tiene su Biblia ahí? Efesios 4, antes del 17, ¿cómo dice? La nueva vida en Cristo, aleluya. Y ahora llegamos ahí al versículo 31, dice, quítese de vosotros, ¿qué? Toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ante todo, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó. ¿Tú crees que esto es fácil para la gente que no conoce a Dios? ¿Tú crees que vivir sin amargura es una cosa muy sencilla, que la gente no tiene amargura? ¿Tú crees que no está expuesta a situaciones de este tipo? ¿De injusticias en su vida? ¿No crees que haya personas que hayan sido descalificadas, no tomadas en cuenta, menospreciadas? Me acordé de que cuando uno hacía los equipos de, vamos a jugar fútbol, todo tu equipo y siempre el último lugar. Y que pues nadie lo quiere, pues ya échenmelo. Pero ese que nunca nadie lo quiere para nada, empieza a generar. ¿Cuántos me están oyendo? Algún tipo de resentimiento, lo han menospreciado, no lo tomaron en cuenta. Y se empiezan a generar cosas feas en el corazón. ¿Estás aquí, hermano? ¿Eres herido? Tu herida te hace sentir ofendido. Tu ofensa te hace ser resentido. Y el resentimiento, o como dice una persona, te duermes herido, te despiertas enojado. Te duermes enojado, te despiertas resentido. Te duermes resentido y despiertas amargado. Ese es el proceso. Va avanzando. Y cuando tú le cuentas a alguien, se sienten más identificados contigo. Es que se fue de la casa, hizo esto, aquello. Y yo, no, sí, pues no. Entonces toda la familia estaba a favor de la mujer que se había ido sus 3 meses y regresó. No, a veces el creyente está en la iglesia y puede llegar a perdonar, pero la familia ya no. Entonces la persona llega ahí y pues no quiere estar con la familia de él. ¿Por qué? Porque están llenos de amargura, porque no tienen al Señor, porque no han sabido manejar esa situación en sus vidas. ¿Cuántos están aquí? Eso es una realidad terrible. Y puede ser que en efecto haya sido objeto de una injusticia, como en el caso de Jacob, o de Jacob con Esaú, Jacob, perdón, de Esaú, que fue objeto de una injusticia, o puede ser que simplemente sea una percepción tuya. La respuesta es la misma, amargada. ¿Cómo puedes saber si estás amargado, hermano? La primera evidencia de que sabes que estás amargado, y es con lo que quiero concluir esta noche, es la primera evidencia, ¿no? Es que quieres vengarte. Vengarte es la venganza. ¿Cómo sabes que estás amargado? Porque quieres vengarte. Quieres hacer algo que acabe con aquella persona, que la perjudique, que la haga polvo, que
la desaparezca, que la multiplique por 0. Dijo Esaú, pero van a pasar los días de luto de mi padre. Nada más que se muera el viejito. Nada más que pase tantito y Jacob es hombre muerto. ¿Me oyes? Claro que sí. Y Saúl dijo, no, hombre, ese David le falta el trono, pero eso sí, si yo se lo permito, ahorita yo me lo voy a echar al plato. Se va a acabar el problema. La venganza es la primera forma en la que nosotros queremos librarnos de la amargura. Pero la venganza no es la fórmula que Dios nos da para librarnos de la amargura. ¿Me estás oyendo? Déjenme encontrar esa escritura, está en Romanos. No sé si la anoté. Dice, mía es, no os venguéis. Romanos 12:19. Romanos 12:19. Sí. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Ahora vamos a pensar en David. David agarra y mata al gigante y después tiene que andar huyendo todo el tiempo. ¿Ok? Y después de que anda huyendo, él tenía razones para estar amargado contra Saúl. ¿Sí o no? Si alguien tenía razones para estar enojado y molesto y sacado de onda, era él. Pero fíjate cómo es la amargura. Que ahora él se va, ¿se acuerdan? Dice la Biblia que se va y se mete en una cueva donde están todos aquellos que son amargados. Y entonces cuando él ya está en esa cueva con todos sus amargados ven a Saúl que entra y dicen, ¡oh! ¡No! Es el día, mátalo. ¿Por qué se habrán solidarizado con él? Porque así es la amargura. Se contagia, contamina, lleva a otros a que piensen lo mismo y a que se sientan igual. ¿Me estás oyendo? Pero ahí este hombre, David, hizo lo que se tiene que hacer. Dijo, no voy a levantar mi mano contra el ungido del Señor. No voy a hacerlo porque no es mía la venganza es del Señor. Yo pagaré. Quiere decir que nosotros, la única forma en la que podemos salir de esa condición es agarrar ese paquete de amargura, de resentimiento, de enojo, agarrarlo todo y ponerlo en las manos de Dios. Y remitir la causa a Dios y decir que juzgue Jehová entre tú y yo. Que el Señor se encargue. Él es juez, él es un Dios justo, él es un Dios bueno, él es si Dios tiene misericordia de ti, que la tenga. Yo ya no quiero cargar con este asunto. ¿Cuántos me están oyendo? La primera evidencia de que tú estás amargado es que quieres vengarte, hermano. Y la venganza no produce el efecto de librarte de la amargura. La gente se venga y de todas maneras sigue amargada. ¿Me estás oyendo? Hermanos, hicieron un reportaje acerca de por qué mata a la gente. ¿Cuáles son las razones por las que una persona se atreve a asesinar a otro? Y dentro de las 3 primeras está la venganza. Por dinero, por venganza.
Y te voy a decir una cosa, hay mucha gente que se muere. Que lo mató de esa persona de 35 puñaladas. ¿Sabes qué había adentro para no pararse la segunda puñalada o ya con una darle miedo? Había odio, había amargura, había todo eso guardado. 35 puñaladas y 5 balazos. No, no es cierto. Por si faltaba algo. Y de todas maneras están amargados. No se curó. Se usurpó un lugar que es de Dios. Vengarse no le toca al hombre. La venganza es de Dios. Él pagará, dice la escritura. No te vengues a ti mismo. No es tu boleto, no es tu forma. Remítele la causa a Dios y dile, Señor, tú, juez justo, haz lo que tengas que hacer. Yo ya no quiero seguir cargando este boleto, esta carga, este paquete. Lo pongo en tus manos. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Hay muchas maneras en las que nos podemos dar cuenta si estamos amargados. Muchas. Las vamos a ir viendo. Por lo pronto, esta noche, que estas palabras y este mensaje nos ayuden a identificar si hay amargura en nuestros corazones o no. Que esta noche nos ayude el Señor a identificar si verdaderamente cuando fuimos agraviados pusimos nuestro agravio y nuestra ofensa y nuestro dolor y resentimiento en las manos de Dios o todavía lo seguimos masticando. Porque lo grave de la amargura es que nos saca del propósito de Dios. Nos hace una vida inútil. Podríamos hacer muchas cosas y no las hacemos. Lo grave de la amargura es que nos quita el gozo, hermano, de la vida. Amén. No puedes disfrutar lo que tienes, no puedes disfrutar lo que haces, no puedes disfrutar la vida porque estás amargado. Estás amargado porque no le has dado al Señor esa herida, esa lastimadura. No la has puesto en sus manos. Sigues esperando a ver en qué momento le decía una persona, pero Dios me va a dar la chance de verlo destruido. No. Así no funciona. Yo por eso le pido a Dios que lo acabe. No. Así que mientras cantamos una alabanza, yo quiero que tú escudriñes en tu corazón y le digas, Señor, esto que pasó, esto que viví, esto que he experimentado, esto que para mí fue una ofensa, esto que para mí fue un agravio, esto que para mí fue una injusticia, esto que nunca debe haber sido, esto que nunca debe haber pasado, yo lo pongo en tus manos. Que tú seas el que tomes el control.